Bueno, en base a que he encontrado muchas personas que tienen problemas con sus lectoras y he visto que para solucionarlo le ponían una lectora de una PC, pero de una forma muy mala para adaptarla, ya que tenía que tener la consola abierta o solamente te leías y apagabas y volvías a encender la consola. Les voy a compartir la forma en la que cómo adaptaron mi lectora de PC para mi Xbox. La adaptaron al 100%, de manera que lo lee como si fuera una lectora original de la Xbox. Este es la lectora, una lectora de computadora LG, pero es una computadora antigua de las que usaban puerto IDE y la alimentación por Molex. Estas son las que fueron usadas mucho para lo que es la adaptación para el Xbox al antiguo. No necesariamente tiene que ser la marca LG, puede ser de cualquier otra marca, pero lo que sí hay que hacer es quitarle el cover, toda esta capa y también el logo, que es la bandeja. En la parte de atrás se tiene que acomodar los conectores para que esté en modo esclavo. La lectora tiene que estar en modo esclavo, no puede estar en maestro. Para este tipo de adaptación al 100% se utilizaba un modelo específico de la lectora LG, de la lectora de aquellos tiempos que era una lectora de tipo IDE, y siempre se utilizaba un tipo específico de modelo, ya que tenían ya el esquema para hacerlo. Pero en otras partes he encontrado por otro técnico que me dijo de que no necesariamente era solamente ese modelo, se podía hacer con cualquier otro modelo de marca de PC que sea IDE. Solo lo que hacía falta era de que en la placa esté marcada los puntos necesarios para la unión, ya que en algunas lectoras no viene en la placa indicada los puntos necesarios, como es el try in, try out, ready, eject, etcétera. En la imagen podemos ver que están soldadas unos cables directamente a la placa, y si con una lupa puedes observar de cerca que hay unos textos pequeños que indican los puntos, como los puntos de 5 voltios, 12 voltios, tierra, y también podrás encontrar el punto eject, que es el para abrir la bandeja, los puntos try in, try out, que son los que indican que la bandeja está abierta o cerrada, y el ready, que es lo que indica que tiene un disco puesto. Esos son los puntos necesarios para la unión, ya que esos puntos se encuentran en el propio cable de alimentación original que viene en la Xbox. Nota importante, no todas las placas está indicada los puntos necesarios. En algunas lectoras me ha tocado de que no indican dónde están esos puntos y hay que conseguirse de alguna forma el mapa esquemático para saber cuáles son los puntos, en dónde se encuentran. De este mismo cable original de la Xbox que alimenta la propia lectora original, desde aquí se va a extraer todo lo necesario, tanto la alimentación como los cables puntos ready y todo lo demás. En otros tutoriales había visto que extraían la alimentación del propio cable Molex del disco duro, y con una Y podías alimentar a la lectora y el disco duro a la vez. Puedes hacerlo si deseas con la lectora, pero lo importante son los puntos adicionales que la lectora original tiene, que se tienen que acoplar a la lectora de la PC. Este es el esquema del cable original de alimentación de la Xbox, del cable de la lectora. Según este esquema es así como se va a puentear directamente a la placa, tanto la alimentación como los puntos indicados ahí. En el caso del punto ready en la lectora lo encontraron como RD. Hay que tener en cuenta bien la posición del cable y los ganchitos para qué lado están, para que puedan saber cuál es la posición correcta, ya que así es como se ve el cable. Y así es como quedó la lectora después de que le hicieron la adaptación. Se puede observar que directamente desde los cables amarillos se extrajo todo directamente a la placa, dejándolo de esta forma. Cuando realicen los cortes de las partes internas del Xbox para que la lectora de PC pueda encajar, traten de no cortar muy el ras, porque de lo contrario la bandeja rozará con la carcasa del Xbox. Pero si ya hicieron los cortes, tendrán que poner un tope, pequeño tope como un pedazo de cartón en esta parte. Nota, esto lo digo porque los técnicos que adaptaron la lectora cortaron muy al ras
y la bandeja de la lectora rozaba la parte de abajo de la carcasa cada vez que lo abría, entonces se atascaba. Entonces, para poder evitar que se atasque hay que colocarle un tope en esa parte indicada para poder levantarlo un poquito, si es el caso de que la han cortado demasiado, muy al ras. Bueno, así es como quedó la bandeja. Se le tuvo que extraer esta tapita de una de las lectoras. Puede ser una lectora averiada o una lectora que no va a usar, y se le colocó a la lectora del PC. Le encaja, simplemente hay que colocarla de arriba hacia abajo y lo logra encajar. Nota importante, en otros videos había visto que este logotipo de la Xbox lo pegan con pegamento en la parte de fuera de la misma lectora de PC. Pues en mi caso lo único que hicieron fue encajarlo, porque sí encaja, solamente desde arriba hacia abajo logra encajar. Quizás el logotipo tenga un topecito dentro, pero con un cautil puedes quemarlo y así de esta manera puede encajarle. Estéticamente quedó bien, la única diferencia es que no queda tan al ras como la lectora original, o sea, está un poquito hacia adentro. Pero es lo que menos importa. Y como ya está adaptada al 100%, puede encender con cualquier botón como si fuera la propia lectora. Presiono la bandeja y ahí está. Y ahí está. Es una bandeja LG. Y lo vuelvo a cerrar. Ahora en el menú principal se puede ver que indica que está vacío. Pero si presiono la bandeja para abrirlo, me va a salir Open. Porque me está detectando que lo está abriendo, aunque acabo de abrirlo. Ahí está. Vamos a colocar un juego. Colocamos el juego y vamos a cerrar la tapa para ver qué dice acá. Cierro. Chequeando. Y ahí está, me acaba de detectar que es un juego, incluso me detecta el nombre del juego, Riddick. Bueno, no estoy interesado en jugar, así que lo volveré a sacar. Y otra vez me dice vacío. Acabo de abrir la bandeja. Voy a cerrarla. Chequeando. Y otra vez vacío, porque la bandeja está vacía. Ya le saqué el juego. De esta forma es como queda. No necesito tenerla destapada ni tampoco tener un disco metido adentro para encenderla. Puedo agarrar directamente de abrir y cerrar la bandeja. Bueno, eso sería todo. Espero les sirva. Yo no soy un técnico, pero esta es la forma en cómo adaptaron la lectora de PC a este Xbox. Mi lectora no se malogró, solo tenía una lectora Thomson que no podía leer CDs de música, solamente leía CDs de música originales. Aparte que era una lectora muy mala que solamente me leía los discos en buen estado, no me quería leer los discos rayados que tenía. Pero esta lectora de PC es muy buena y me lee hasta los discos más rayados. Ya en otros videos de repente puedo ayudarles en otro problema que he visto, que es el problema de configuración del emulador de PlayStation 1. El último que salió es el emulador número 23, que está como B22.5, pero es otra cosa. También tengo el emulador de 64, el último que salió. Ya los tengo configurados, pero quizás sea para otro video.